Bien, buenos días. Seguimos hoy con la jornada de clausura del Congreso Internacional de Uso y Buenas Prácticas con TIC. Contamos hoy en la primera conferencia con el catedrático de Didáctica de Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, el profesor Julio Cabero, que además es director del Secretariado de Recursos Audiovisuales también de esa universidad. Si me pusiera ahora a leer el currículum y la cantidad de premios que el señor Cabero tiene, que el doctor Cabero tiene, no tendríamos tiempo para la conferencia, con lo cual creo que simplemente con que escriban en Google Julio Cabero les saldrá, bueno, la cantidad de premios, artículos, investigaciones, proyectos en los que está participando como director de los mismos. La conferencia que nos va a ofrecer se titula Replanteando el e-learning hacia el e-learning 2.0 y cuando usted quiera. Bueno, buenos días. Esto sí suena, ¿no? Bien. Bueno, lo de la presentación es porque es amigo, Julio. Yo, en primer lugar, darle las gracias a la gente de tecnología de aquí, de la Universidad de Málaga, por invitarme y además también porque me permite pues ver a la gente de aquí y también me permite pues ver a otros compañeros y compañeras que bueno, pues tenemos la oportunidad a través de los diferentes congresos de podernos ver, ¿no? Yo voy a intentar, sabíamos que hoy, lógicamente, íbamos a empezar pues con retraso, como ocurre en todos los congresos, pero yo voy a intentar terminar en la hora prevista para que después pues mis compañeras puedan digamos, pues seguir el ritmo y el horario y no ocurra como ocurre en todos los congresos, que al final, el último día, se va alargando y ya, bueno, pues después de 3 jornadas como llevan ustedes, pues digamos que va a ser necesario, ¿no? Como le ha dicho Julio, yo les voy a hablar de una nueva forma de entender, y eso de una nueva forma de entender, entre comillas, pues lo que puede pasar y lo que puede ocurrir con el e-learning, ¿no? Y en concreto voy a tratar esos puntos que en su momento tienen ustedes ahí puestos en la pantalla, ¿no? Una serie de ideas introductorias sobre, bueno, qué es lo que puede pasar con el aprendizaje en esa sociedad del conocimiento, porque al fin y al cabo, aunque estemos hablando de formación virtual, estemos hablando de e-learning, estemos hablando de teleformación, del nombre que ustedes quieran darle, por encima, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por donde sea, pues lo que es una cuestión importante es cómo aprendemos las personas en esa sociedad del conocimiento y qué diferentes formas hay de aprender en esa sociedad del conocimiento respecto a cómo se aprendía en la sociedad industrial o postindustrial, ¿no? Después plantearé un poco por dónde ha ido evolucionando el e-learning y ver un poco qué es lo que se puede entender por eso del e-learning 2.0, que ya empiezan a aparecer en determinadas publicaciones y en determinados artículos, ¿no? Después plantearé cuáles pueden ser las características distintivas de esa nueva forma de entender el e-learning y finalizaré con algunas visiones educativas, algunos obstáculos, algunas cuestiones que desde mi punto de vista pues hay que tener en cuenta para que eso, digamos, se lleve a cabo, ¿no? Yo voy a intentar también que quede tiempo suficiente para que ustedes después me hagan todas las preguntas, críticas y sugerencias que en un momento determinado consideren oportuno, ¿no? Y comenzando ya con esa idea introductoria, yo creo que el primer punto de referencia es como dice Bauman, el filósofo, que vivimos en tiempos líquidos, ¿no? Vivimos en tiempos donde todo es completamente flexible, donde no hay nada seguro, incluso fíjense ustedes que todavía no sabemos si ponemos o quitamos un planeta, y donde el conocimiento que en cierta medida en esa sociedad industrial y postindustrial estaba fuertemente consolidado, hoy en día el conocimiento es completamente volátil, ¿no? Y es tan completamente volátil que, por ejemplo, se empieza ya a plantear que cada 75 meses y demás, pues a partir del 2025 el conocimiento se va a duplicar. Si ustedes tienen en cuenta que el conocimiento tardó en duplicarse por primera vez desde la era cristiana 1725 días, pues se pueden imaginar en qué momento y qué gran dimensión estamos hablando, ¿no? Eso nos lleva a que muchas personas, cuando terminan su periodo de formación, por decirlo de una forma, en la universidad, pues automáticamente ocurre que muchos de los conocimientos que inicialmente se le iban planteando ya no tienen vigencia.
Y esa es una de las primeras características en las cuales nos vemos inmersos, ¿no? Vivimos en tiempos líquidos, vivimos en tiempos completamente inestables, vivimos en tiempos flexibles, e incluso puede que la única teoría que comienza a darnos pistas, o una de las únicas teorías que empieza a darnos pistas de lo que está ocurriendo, sea posiblemente la teoría del caos. Pero, ¿cómo podemos nosotros llegar a aprender en esa sociedad del conocimiento donde no todo es tan duradero como en su momento determinado pasaba en la sociedad postindustrial, y una persona, los conocimientos que adquiría, pues esos conocimientos le servían bastante a lo largo a lo que podría ser su vida y su desarrollo profesional? Como se pueden imaginar, yo no tengo una bola de cristal, pero creo que se empiezan ya a apuntar una serie de referencias a partir de teorías conectivistas, a partir de lo que puede ser el aprendizaje ubicuo, a partir de lo que puede ser la teoría del aprendizaje rizomático, etcétera, etcétera, que nos empiezan a dar una serie de pistas. Y yo creo que una de las pistas es que el conocimiento va a ser abierto. Y digo abierto en el sentido de que no va a estar limitado a lo que en su momento podría ser unas instituciones académicas completamente regladas. El conocimiento en la Edad Media fundamentalmente estaba ubicado en los monasterios, sino que el conocimiento ya no va a pertenecer a nadie, no va a pertenecer a ninguna institución, sino que posiblemente el conocimiento vaya a estar más distribuido de lo que nunca ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Y también el conocimiento va a ser cada vez más social y más colaborativo, ¿no? En el sentido de que si en el siglo, en la sociedad postindustrial, podía perfectamente destacar una persona, y una persona ser la que en su momento determinado generaba toda la información y, si ustedes quieren, todo el conocimiento, en la sociedad de la información, quienes van creando la información, quienes van creando los grupos, digamos, el conocimiento, no son personas aisladas, sino personas trabajando completamente en colaboración y demás. De ahí que el aprendizaje en red, de ahí que la red se convierta en uno de los elementos básicos de potenciación de la información. Y creo que también el aprendizaje cada vez va a mezclar más lo que es lo real y lo virtual. Creo que a ustedes además le han estado hablando de toda la realidad aumentada como una de las, digamos, de las tecnologías que se potenciará con una tendencia a entrar en las universidades no superior a 3 o 5 años. Y en esa combinación entre lo real y lo virtual, tampoco nos podemos olvidar que creo que el aprendizaje o la formación cada vez va a ser más visual, ¿eh? Piensen ustedes toda la importancia que están adquiriendo, por ejemplo, lugares como YouTube para la transmisión de la información, o cómo las nuevas generaciones, en vez de preferir lo que puede ser la interacción con documentos impresos, prefieren más la interacción con documentos multimedia y con documentos en soporte y en clics de vídeo. Prácticamente ya casi todas las universidades empiezan a tener un sitio específico para, mediante video streaming, poder estar observando pastillas, clics de vídeo y demás. Cada vez en las universidades pues existen más lo que se llaman los servicios de polimedia, que lo que crean son píldoras informativas muy cortas de 10-15 minutos de información para los estudiantes sobre la transmisión de información. Y también el conocimiento va a estar más descontextualizado de sitios específicos, ¿no? Y eso es importante que además lo pensemos mucho las universidades, porque hasta ahora las universidades estábamos muy seguras de que podríamos ser patrones de transmisión de información, ¿no? Pero cada vez la información va a estar más ubicada en la red, cada vez la información va a ser más abierta y puede que en un momento determinado la seguridad, entre comillas, que durante lo que podría ser la sociedad industrial y postindustrial tendrían las universidades, pues eso se va a ver cada vez más en duda y más entredicho, ¿no? Y cada vez el conocimiento va a estar más descontextualizado de círculos de poderes tradicionales y se va a generar en eso que en un momento determinado se empieza a denominar como inteligencia colectiva. Pero si el conocimiento en cierta medida, pues va a ser totalmente social y colaborativo, también va a ser bastante personalizado, ¿eh?
y empezamos a tener información, por ejemplo, toda la teoría de las inteligencias múltiples, de cómo la persona, en función de sus características meramente cognitivas, pues tiene una predisposición para trabajar, para interaccionar, para aprender, si ustedes lo desean, a través de unos sistemas simbólicos de unas tecnologías muy concretas. De ahí que la tecnología pueda facilitar perfectamente la personalización y perfectamente la individualización, ¿no? Y es perfectamente demostrable de cómo aquellas personas que tienden o tienen más interés para trabajar con una tecnología, cuando está expuesta a esa tecnología concreta, interaccionan mejor, sacan mejor la información y, si ustedes quieren, pues lleguen a aprender más, ¿no? Y también el aprendizaje cada vez va a ser más móvil, ¿eh? Uno de los grandes proyectos que tiene en la actualidad la UNESCO es la potenciación del aprendizaje móvil en África. Se empieza a establecer que donde no hay diferencia entre las clases sociales en África es en el tipo de móvil que llevan. Y da igual la clase social en la que en un momento determinado uno pertenezca, pero siempre tienen el mismo tipo de tecnología. De ahí que los smartphones, las tabletas móviles, los dispositivos móviles se empiecen a utilizar como un instrumento de formación y de capacitación, de poder llevar información de alta calidad a zonas específicas que es muy difícil de llevarla de ninguna forma. Y en cierta manera, relacionado también con todo del aprendizaje móvil, con todo el aprendizaje descontextualizado y demás, nos encontramos que si en la sociedad postindustrial el aprendizaje fundamentalmente era formal, en la actualidad nos encontramos que la gente aprendemos no solo a través de contextos formales, sino también a través de contextos no informales y de contextos informales. O, como dice esta autora, aprendemos tanto en contextos inesperados como en contextos intencionales y en contextos formales como en contextos informales, ¿no? Y ya por ir planteando pues lo que sería la última característica de lo que yo creo que puede ser ese aprendizaje, es que cada vez el aprendizaje va a estar más soportado en redes tanto desde un punto de vista tecnológico e instrumental y en redes tanto desde un punto de vista de la interacción y la relación entre personas y entre comunidades, ¿no? Cada vez vamos a empezar a ir hablando más de conceptos como puede ser de movilidad virtual de los alumnos o el de movilidad virtual de los profesores. Bueno, esta es una de las situaciones en las cuales nos encontramos, y es que cómo se aprendía en esa sociedad postindustrial, pues evidentemente es diferente, ni mejor ni peor, pero sí es completamente diferente a cómo en un momento determinado aprendemos en la actualidad, ¿no? Y es más, empiezan a haber pues nuevas terminologías, nuevas teorías, como yo les he ido diciendo algunas, o por decirle otras, toda la teoría del aprendizaje invisible. Pero además de ese cambio que se está produciendo en todo tipo de la concepción del aprendizaje, nos encontramos con otro tipo de cuestión. Y es que lo que puede ser la herramienta de la web 2.0, lo que puede ser la computación en nube, cada vez como tecnología está teniendo más importancia. Si ustedes ven, por una parte, está cambiando la forma en cómo las personas aprendemos y, por otra parte, está fuertemente cambiando las teorías sobre o las tecnologías con las cuales en un momento determinado interaccionamos, pues lógicamente eso está repercutiendo que una de las tecnologías básicas que se está utilizando para la formación en los comienzos de siglo, que es el e-learning, pues también se vea transformado. Y en esa transformación yo creo que podemos ver, en primer lugar, diferentes etapas, tanto desde un punto de vista en las tecnologías que se apoya el e-learning como en la concesión de ponerlo en funcionamiento. Y en esa concesión de ponerlo en funcionamiento, yo creo que hemos pasado en el e-learning por esas 4 etapas que ustedes tienen ahí en la pantalla, ¿no? Al principio toda la preocupación estaba en el enfoque tecnológico, en que todos teníamos que tener un ancho de banda lo suficientemente ancho, y muchas veces después tampoco era necesario porque no se utilizaban todas las posibilidades que en un momento determinado pues podía tener ese ancho de banda. O también todo el discurso se generaba en realidad de qué tipo de plataforma utilizar, ¿no? Si era una de software libre, si era una de software propietaria, o si en un momento determinado cada universidad o cada centro, cada institución creaba su propia plataforma, ¿no?
Eso ha imperado durante bastante tiempo en el discurso de qué hacer con el e-learning en las instituciones de formación, y la realidad es que ha servido más bien para poco, entre otros motivos porque, en primer lugar, lo del ancho de banda, como les he dicho, pues no utilizamos grandes documentos que sean muy pesados, cada vez sí en el sentido de que hacemos más una formación virtual, pero tampoco, digamos, agotamos ese ancho de banda. Y todas las investigaciones que en un momento determinado se han visto qué tipo de plataforma era mejor, al final llegan a una conclusión que al fin y al cabo la plataforma da igual. ¿Por qué? Porque todas las plataformas pueden servir para hacer lo mismo. Eso de como muchas veces algunas personas han dicho de que Moodle es una plataforma que facilitaba una enseñanza constructivista, yo creo que eso es completamente erróneo. Yo puedo hacer toda una concesión bancaria de la formación utilizando Moodle o utilizando Blackboard o utilizando la plataforma que en un momento determinado uno quiera. Lo verdaderamente importante no es la plataforma, sino qué soy yo capaz de hacer dentro de esa plataforma con mis estudiantes, ¿no? De ahí que muchas veces lo que ha pasado es que las plataformas o la formación virtual lo único que han servido es para pasar de una universidad de la fotocopiadora a una universidad de la impresora. Yo le enviaba un documento a los alumnos lo imprimen, pero yo sigo haciendo lo mismo y no cambio, y lo único que cambio es simplemente el mecanismo de distribución de la información. La segunda etapa era, bueno, preocuparnos en el contenido, en poner buenos contenidos ahí. Eso ya supuso un cambio conceptual respecto a la etapa anterior. La tercera sería, bueno, es necesario tener buenos contenidos, pero lo verdaderamente importante sería tener, pues, y aplicar estrategias individuales, grupales, colaborativas, etcétera, pero intentar hacer en esa escenografía de formación virtual que nos permite el e-learning, intentar hacer cosas diferentes a lo que en un momento determinado hacíamos en la enseñanza presencial. Y la cuarta etapa, que creo que es la que nos encontramos ahora, es una perspectiva más sistémica. El pensar que dentro del e-learning hay un sinfín de variables, variables de contenido, variables de evaluación, variables de estructura organizativa, variables de rol del profesor, variables de rol del estudiante, y para conseguir entornos de formación virtual de calidad, lo que tenemos que hacer necesariamente es interaccionar todo ese tipo de variables para conseguir una escenografía de formación virtual de calidad. Eso es desde mi punto de vista cómo ha ido evolucionando el e-learning desde un punto de vista conceptual. Pero también el e-learning se ha visto marcado por los cambios tecnológicos propios que han existido en el mismo, ¿no? Una primera etapa sería la del e-learning, si ustedes quieren el e-learning 1.0 o el e-learning puro, tal como nosotros lo consideramos en la actualidad, es decir, formación virtual apoyada en lo que sería los LMS. Una segunda etapa, pues más que sería un b-learning, es decir, intentar combinar lo que sería la formación presencial con la formación virtual. Se está demostrando que da mejores resultados que el e-learning puro y duro. Ojo, la formación presencial también se puede hacer a través de medios tecnológicos, como por ejemplo puede ser la videoconferencia. Una tercera posición sería el M-Learning, que gracias a los dispositivos móviles, gracias a las tabletas, se puede facilitar el acercamiento a la información y se puede facilitar por lo que sería el aprendizaje ubicuo. Y una cuarta etapa, que es la que empieza ahora a surgir, sería todo lo referido al e-learning 2.0. ¿Y qué es lo que podríamos entender? Pues yo les voy a dar una definición que posteriormente yo mismo la voy a criticar, ¿eh? Pero inicialmente podríamos decir que la cuestión del e-learning 2.0 es cuando a todo eso del e-learning pues le empezamos a incorporar todas las posibilidades que puede tener las herramientas de la web 2.0. Y cómo en un momento determinado perfectamente se puede utilizar los LMS con los PLE, con los entornos personales de aprendizaje, o se pueden utilizar los LMS con lo que puede ser en un momento determinado pues todas esas herramientas de la web 2.0. Y se empiezan a denominar o a aparecer otros términos, como puede ser el término IPLE o P-Learning, en la combinación de los entornos personales con los LMS. Pero
Les digo que yo esta definición después yo mismo la voy a poner en duda y voy a realizar una serie de matizaciones. Y es el momento de podernos hacer una serie de preguntas. Bueno, pues ¿cómo podemos llevar a cabo el e-learning en esta nueva situación, de esta evolución conceptual y de esta evolución meramente tecnológica? Y si en un momento nosotros queremos hacer acciones formativas en este nuevo entramado de calidad con el e-learning, ¿a qué variables pues en su momento le tenemos que prestar atención? Yo hace ya tiempo, en un congreso que me invitaron a dar una conferencia sobre la calidad en la formación virtual, pues allí planteaba ese modelo, ese marco que ustedes tienen puesto ahí, ¿no? Y lo que yo venía a decirles es que fundamentalmente la calidad se había asociado mucho a la variable entorno tecnológico. Ojo, y es necesario. Si no hay un entorno tecnológico que sea amigable, que sea fiable y que tenga una buena conectividad, pues en un momento determinado esto deja de funcionar, ¿no? Yo creo que había alguien que decía darme un punto y moveré el universo. Yo creo que se podría decir darme conectividad y moveré el universo, ¿no? Yo creo que es una de las variables más significativas que podemos tener si queremos hacer acciones de formación. Pero una vez que está, yo creo que desde un punto de vista educativo el discurso tiene que terminar. La tecnología debe ser fiable, debe ser accesible y debe ser válida. Pero no es la variable crítica desde mi punto de vista que nos va a garantizar hacer acciones de formación virtual de calidad, sino son otro tipo de variables. Por ejemplo, desde mi punto de vista, todas las e-actividades. ¿Qué es lo que hacemos que un estudiante pueda hacer con la información o con ese escenario virtual que nosotros le creamos? Y también, en un momento determinado, ¿qué roles va a tener que desempeñar tanto el profesor como el estudiante? Después, sobre estos aspectos, yo iré realizando algunos comentarios. O, por ejemplo, también, ¿bajo qué modelo de evaluación nosotros en un momento determinado vamos a llevar a cabo este tipo de formación? Creo que sería una fuerte contradicción que en un momento determinado nosotros pasemos o queramos hacer una formación más centrada en procesos, una formación más centrada en que el alumno vaya ejecutando y haciendo cosas, y después quedarnos en modelos de evaluación totalmente sumativas, ¿eh? Yo creo que lo que en un momento determinado se empieza a hablar como evaluación iluminativa o se empieza a hablar como evaluación auténtica, pues deben ser modelos de evaluación que debemos considerar si queremos hacer nuevos tipos de enseñanza, ¿no? Y creo que otra variable crítica es en un momento qué somos capaces de hacer, qué tipo de metodología somos capaces de movilizar en esa formación virtual. Y podemos movilizar las mismas tipos de metodologías y de actividades que nosotros hacemos en la formación presencial. Y les pongo como ejemplo, hay un libro de un amigo nuestro, que es Jesús Salinas, que escribió un libro sobre metodología de la formación virtual, y si ustedes miran ese libro van a ver que ahí habla de todas las metodologías que en un momento determinado nosotros ejecutamos en la formación presencial, en la formación analógica con nuestros estudiantes. Al fin y al cabo, lo que yo les quería decir es que virtual de calidad implica, sugiere o necesita a cosas más importantes que el simple tipo de entorno tecnológico de plataforma que en su momento determinado se puede utilizar. Implica también cambiar la concepción que tenemos sobre la formación virtual. Desgraciadamente, hemos cambiado la tecnología, pero no hemos cambiado la metodología. Y muchas de las cosas que las personas hacen dentro de los entornos de teleformación son las mismas que hacemos en los entornos puramente presenciales. De ahí que todas esas posibilidades que en un momento determinado inicialmente tenían los LMS, pues empiezan a recibir bastantes críticas. Porque solamente están sirviendo los LMS como elemento de control, como elemento de autentificación por parte de las instituciones de los alumnos que entran en esas aulas, pero que esas aulas siguen siendo tan encorsetadas y tan limitadas como en un momento determinado en la formación presencial.
Y todas las personas que damos algún cargo en las universidades respecto a la formación virtual, tenemos los datos suficientes como para decir esto no funciona como se está haciendo. Hay una tecnología que imperará dentro de muy poco, que es la tecnología de la minería de datos, y por tanto, haciendo minería de datos, nosotros sabemos perfectamente qué es lo que ocurre dentro de esos entornos. Y los entornos se están utilizando simple y llanamente como repositorio de objetos de aprendizaje. Yo subo un documento en el formato que sea, HTML5, PDF, clip de vídeo, podcast de audio, lo que ustedes quieran. El alumno va, interacciona de forma individual con ese objeto de aprendizaje y el proceso sigue. En contrapartida, yo creo que frente a ese modelo, en la actualidad nos encontramos con un verdadero ecosistema de formación virtual que va a permitir que profesores y estudiantes puedan hacer cosas más interesantes que la que en un momento determinado nos permiten los LMS puramente de una formación del e-learning 1.0 y más tradicional. Y esto va a suponer un gran reto para las universidades, sobre todo para los que en un momento llevan los servicios de enseñanza virtual. Porque hasta ahora todo era perfectamente claro y lógico y perfectamente controlable. Pero cuando uno empieza a trabajar con las herramientas de la web 2.0, cuando uno empieza a trabajar con lo que pueden ser la computación en nube, el control institucional sobre esas tecnologías se pierde. Verdaderamente interesante. Yo creo que nadie de responsables de formación virtual de las universidades españolas puede decir que los alumnos utilizan los blogs que están ubicados en esas plataformas. Cuando un profesor utiliza un blog, normalmente se va a Blogger, se va a WordPress, utilizan otro tipo de herramientas y no las que usualmente están dentro de la plataforma. ¿Por qué? Por costumbre, por cultura, por lo que sea. Y solamente se utilizan cuando el profesor exige y cierra la utilización. Luego, eso empieza ya a plantear grandes problemas. Hoy en día, por ejemplo, antes llevar a cabo un sistema de videoconferencia exigía tener que desplazarse e irse a ciertos sitios. Hoy en día, realizar servicios de videoconferencia desde Skype o herramientas de ese tipo no tiene ningún tipo de problema. O como en un momento aquellas universidades que han creado sus propias redes sociales para que los alumnos trabajen, pues se están dando cuenta que los alumnos no utilizan eso. Pero cuando, por ejemplo, sí utilizan Facebook, se crea una dinámica específica. Por ejemplo, la experiencia en la universidad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, del proyecto, el proyecto Facebook y demás, ¿no? Y en esa situación es donde nos encontramos con ese e-learning 2.0. Y yo les decía que iba a criticar la definición que yo inicialmente les decía. Yo inicialmente les decía que el e-learning podía surgir, el e-learning 2.0 podía surgir de la mera combinación de lo que podrían ser las plataformas de LMS más la combinación de todas las herramientas de la web 2.0. Sí y no. Yo creo que esa es una visión muy pobre y es una visión puramente tecnológico-instrumental. Yo creo que hablar de e-learning 2.0 o hablar de aprendizaje 2.0, lo primero que requiere es un cambio completo de actitud por parte del profesor, por parte del estudiante y por parte también de las instituciones puramente organizativas que llevan la formación. Es decir, no es solamente combinar herramientas, sino es pensar que el aprendizaje en esa sociedad del conocimiento se produce de manera distinta a cómo en un momento determinado se producía en la sociedad postindustrial. No es tanto un aprendizaje mnemotécnico y repetitivo y en función del grado de semejanza con la información adicional va a venir la calidad del estudiante, sino es más bien un aprendizaje de tipo intuitivo, de tipo evaluativo y de tipo de mezcla de las diferentes fuentes de información. Ojo, y quiero que se quede claro que no quiero decir que la memoria no sea útil, ¿eh? Yo creo que una de las cosas que nos hemos equivocado los pedagogos es cuando hemos empezado a decir que no había que memorizar tanto. No, la memoria es una habilidad cognitiva básica y muy significativa para que el aprendizaje se produzca. Lo que a lo mejor no tiene tanto sentido es que el alumno lo único que tenga que hacer es repetir de memoria la información que le hemos presentado. A lo mejor lo que el alumno tiene que hacer es actividades para construir
con la información que le estamos ofreciendo, nuevas acciones formativas, resolver estudios de casos, llevar a cabo métodos de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa eso del aprendizaje 2.0? Pues significa, y el primer cambio de actitud es pasar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. Ojo, y no quiero decir con esto que el profesor tenga que desaparecer, no. El profesor, lo mismo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la educación, tendrá o tendremos que cambiar las funciones y las cosas que hacíamos. Si posiblemente en un sitio donde la información era escasa, donde la información era completamente manejable, la función básica del profesor sería la de transmitir y seleccionar y evaluar esa información y esos conocimientos que le transmitía a los estudiantes, ¿no? En un sitio donde la información, o en un momento histórico donde la información es totalmente flexible, posiblemente la función del profesor sea más la de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Es decir, diseñar escenografía donde el alumno, en interacción con los diferentes objetos de aprendizaje, en interacción con el profesor y en interacción con sus compañeros, pueda llegar a adquirir una serie de competencias, pueda llegar a adquirir una serie de capacidades. Y lo primero es pasar de un modelo donde todo giraba alrededor del profesor a un modelo donde todo tenga que girar en función del estudiante. Y el sistema funciona si el estudiante aprende. Y, por tanto, sería ver la formación desde otra perspectiva. Y eso implica también, pues, lo que sería, por una parte, cambiar la concepción del propio proceso formativo, y cuando hablo del propio proceso formativo me refiero también al propio proceso puramente evaluativo. Y que cambien y que se transformen los roles que tradicionalmente han desempeñado el profesor y el alumno. ¿Y qué cambios yo creo que son fundamentales que se hagan en ese puro proceso formativo? Pues yo creo que uno de los cambios básicos es pasar del diseño de contenidos en la formación puramente virtual a pasar al diseño de actividades. Y no quiero decir que el diseño de contenidos no sea importante, ¿eh? Ya tenemos aquí suficiente información de cómo debemos diseñar los materiales para que estén en la red y sean más o menos unos materiales de calidad, ¿eh? Ojo, y muchos de los principios que nosotros estamos utilizando para el diseño de esos materiales que podemos poner en la formación virtual vienen de la noche de los tiempos, vienen, por ejemplo, del diseño de los libros de texto, ¿eh? La profesora que intervendrá después de mí, que es Maripaz Prende, hace ya mucho tiempo, su tesis doctoral la hizo precisamente sobre el diseño de los manuales escolares y el diseño de los libros de texto. Muchos de los principios que se utilizaban en ese diseño de los libros de texto posteriormente fueron utilizados, pues por ejemplo, para el diseño de los vídeos didácticos, cuando concebíamos a los vídeos didácticos como elementos puramente transmisores de información. Y muchos de esos principios también ahora se siguen utilizando para, digamos, lo que pueden ser los materiales totalmente de formación virtual. Y de ese diseño de contenido tenemos bastante posición. Sabemos que frente a lo que serían posiciones totalmente, vamos a llamarle, objetivistas o totalmente constructivistas, por plantear dos enfoques de diseño de materiales completamente opuestos, pues cabe una tercera vía que sería una perspectiva más ecléctica, donde en función de la competencia o de los objetivos que yo persigo, puedo movilizar un tipo de diseño u otro, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera que hacer un diseño de formación virtual para que una persona que esté en la planta número 2 del Corte Inglés, pues tenga que pasar a la planta número 3 de juguetería, un diseño completamente, vamos a llamarle, objetivista, perfectamente sería válido. O me lo llevo a otro terreno. Si yo tengo que hacer un entorno de formación virtual para que en un momento determinado los estudiantes que están realizando prácticas en los laboratorios de química tengan que aprender el protocolo de cómo tienen que hacer una prueba específica en el laboratorio, con un diseño totalmente objetivista,
sería válido y lo aprenderían. No digo que no lo puedan aprender con un diseño constructivista, pero el esfuerzo para llegar a esos resultados implicaría determinadas situaciones. Es decir, tenemos bastante información de cómo diseñar los contenidos para la formación virtual, ¿eh? Pero creo que hay que dar un paso por encima. De manera que los escenarios de formación que hagamos dentro del e-learning 2.0 no se centren tanto en la mera transmisión y exposición de información y peguen un salto más significativo. Y ese salto sea el diseñar actividades. ¿Y por qué? Yo creo que las actividades es un elemento de referencia básico que puede unir lo que puede ser, por una parte, la enseñanza y lo que puede ser, por otra parte, el aprendizaje. O, por decirlo de otra forma, las actividades, lo que en un momento determinado nos puede garantizar que no sea una acción puramente instructiva, sino que en realidad sea una acción de eso que muchas veces nosotros hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ojo, actividades, lo mismo que en su momento les he dicho que podemos aplicar todo tipo de metodología de la formación, de todo tipo de metodología en la formación virtual, también aquí, en ese e-learning 2.0, podemos utilizar todo tipo de actividades que nosotros hacemos en su momento en la formación puramente presencial. Podemos, y además, mucho más enriquecida. Podemos, por ejemplo, utilizar metodologías como el método de proyecto o estudio de caso, donde al alumno en esa red no solamente le demos la información del caso clínico, sino le podamos dar imágenes sobre ese caso clínico, o en un momento determinado le podamos dar, digamos, sonidos de, por ejemplo, no sé, la respiración que puede tener el paciente, etcétera, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos crear lo que algunas personas empiezan a denominar como entornos enriquecidos para el aprendizaje, ¿eh? Hay un profesor en la Universidad de Sevilla que da construcciones arquitectónicas, una asignatura, y utiliza mucho lo que son el estudio de casos, ¿no? Y utiliza mucho el estudio de casos, por ejemplo, para analizar los problemas que pueden tener los edificios y demás, ¿no? Bueno, la cantidad de materiales que en un momento determinado pone a disposición de los estudiantes hace como si los estudiantes perfectamente se puedan ver inmersos en ese contexto. Es más, estamos pegando un salto y hemos creado una parte experimental de realidad aumentada, ¿no? De forma que sobre determinados edificios, en concreto la experiencia la estamos haciendo sobre el puente de Triana en Sevilla, los alumnos apuntando pues puedan ver determinadas fallas que hay allí, determinados tipos de materiales, etcétera, 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 y cómo eso pueda significar, ¿no? Pero si esas son las dos tipos de actividades que juegan bastante en medicina y juegan bastante en determinado tipo de áreas de conocimiento, pero nosotros también, por ejemplo, podemos utilizar desde visitas a sitios web para que puedan hacer una serie de cosas, desde podcast de audio que nosotros le pongamos y sobre esos podcasts de audio que tengan con una guía didáctica, tengan que elaborar, hacer una cosa. Le podemos utilizar lo que pueden ser los círculos de aprendizaje, podemos utilizar las casas del tesoro, podemos utilizar, el otro día me contaba un profesor en la Universidad de Alicante cómo hacía con sus estudiantes un trivial y lo habían diseñado y cómo el trivial le permitía hacer una serie de elementos y tal. Pero podemos también utilizar otro tipo de cuestiones y es todo lo que nos permiten las herramientas de la web 2.0. La herramienta de la web 2.0 que nos va a propiciar que los estudiantes pues no solamente sean receptores pasivos de la información, sino que en un momento determinado puedan desempeñar tres funciones mucho más significativas, ¿no? Una como puede ser la de buscar y analizar la información, ¿eh? Otra como puede ser la de reconstruir, elaborar, mezclar y remezclar la información y después llegar a difundirla. Y otra como puede ser el comunicarse y trabajar colaborativamente con los estudiantes, ¿no? Las posibilidades que en un momento nos ofrecen las herramientas de comunicación de la web 2.0 son completamente expansivas. Ahí lo que se va a necesitar
lo que se van a necesitar son unas nuevas posiciones y unas nuevas actitudes del profesor y la profesora para saber qué es lo que podemos hacer ahí. Pero esas herramientas nos van a poder nos van a poder permitir crear actividades no solamente a niveles sincrónicos, sino también completamente asincrónicos. Y nos van a permitir crear actividades no solamente con nuestros estudiantes ubicados, sino también con estudiantes que están en otra parte del planeta, ¿no? Nosotros no lo utilizamos mucho en España, pero, por ejemplo, en Latinoamérica y en tecnología educativa y en universidades que, bueno, pues que nos conocen a nosotros, a Maripaz, a Verónica, que cerrará la conferencia, a Paco Martínez, Jesús y demás, pues muchas de las actividades que ponen los profesores a sus alumnos es que contacten con profesores de tecnología educativa de las universidades españolas y a ver si le podemos hacer una videoconferencia, contestarle una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, permite a través de ese tipo de herramientas que el estudiante pueda salir de los escenarios cercanos y se pueda combinar e interaccionar con personas que puedan estar ubicadas en otra parte. Nosotros mismos, Jesús Salinas, Paco Martín y yo, hemos hecho juego con nuestros estudiantes y ellos han estado dando videoconferencias para los estudiantes míos de Sevilla. Yo he participado con los de las Islas Baleares y también con los de Murcia y así sucesivamente. Es decir, nos permite configurar la escenografía de formación de manera distinta. Y eso pues implica y supone una serie de cuestiones, ¿eh? Supone que nosotros, como actitud, y vuelvo otra vez a decir que e-learning 2.0 para mí no es solamente un sumatorio de tecnología, sino un cambio de actitud por parte del profesor y los estudiantes, supone que asumamos que el alumno se puede convertir en un procesador activo y consciente de información. Supone que asumamos que el alumno no es solo una persona que va a repetir la información que en un momento determinado nosotros le hemos ubicado en la plataforma o le hemos ubicado donde sea, sino que la función básica del estudiante no es repetir la información y lo más fielmente posible a la cual se le ha presentado, sino posiblemente desarrollar con esa información diferentes tipos de cuestiones. Y supone también el paso y la transferencia de una acción meramente receptiva a una acción participativa e interactiva. Y eso tiene una serie de problemas y después yo realizaré algunos comentarios. Pero significa concebir la enseñanza no como un proceso de transmisión unidireccional de información, sino más que nada como un proceso interactivo y de intercambio de información. De intercambio de información entre profesor y estudiante y de intercambio de información entre los propios estudiantes. Y claro, supone también en un momento determinado pasar de una concesión de la formación como producto a la formación como proceso. A donde verdaderamente el alumno aprende es cuando el alumno hace cosas y después comunica esas cosas, ¿eh? Cuando el alumno aprende con un vídeo no es tanto en una forma de ser utilizado como transmisor de información, sino ser fundamentalmente utilizado como instrumento de conocimiento. Y es cuando el alumno, utilizando esas posibilidades semiológicas y semánticas que tiene la tecnología del vídeo, construye un vídeo sobre una temática, un concepto y después, digamos, lo presenta. Es cuando en vez de que el alumno, por ejemplo, haga un trabajo sobre los diferentes estilos arquitectónicos que pueda haber en la Catedral de Sevilla, haga un vídeo sobre los diferentes estilos arquitectónicos que hay en la Catedral de Sevilla. Tenga que buscar información, tenga que adaptar esa información a las características y al lenguaje videográfico, tenga que grabarlo, tenga que ponerle una locución y después tenga que presentarlo. Evidentemente ese vídeo nunca será como un vídeo producido por Televisión Española o Canal Sur, pero no es lo verdaderamente importante. Donde el alumno ha aprendido no es en el producto final que nos va a entregar, sino en el proceso de cómo ha ido trabajando, interaccionando con medios, con tecnología y con información. Pero claro, si nosotros esto lo ponemos muy bonito y decimos que sí, hay que pasar a una evaluación o sea, a una situación de enseñanza centrada no en los productos, sino en los procesos, y después la evaluación no la cambiamos,
pues evidentemente no estamos haciendo nada. Es más, estamos incluso perjudicando al estudiante, porque podemos hacer unos diseños muy bonitos, muy preciosistas, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista estético, pero después, cuando llega la hora de la verdad, le decimos, este es el examen de 100 de respuestas múltiples del tipo que sea lo que sea. Por tanto, como yo decía también en los comienzos de mi intervención, tenemos que trabajar con otro tipo de visiones de la evaluación. Y como les decía, una puede ser toda la evaluación iluminativa, más centrada en cuestiones puramente cualitativas y procesuales, y otra en evaluación auténtica, que es aquella que lo que pretende es que el alumno tenga que poner en acción lo que en un momento determinado le hemos ido planteando y en la acción concreta para la cual en un momento determinado esa información emana, ¿no? Y supone también pasar a un intercambio de información personal a un intercambio de formación en comunidad, ¿no? Y ojo, eso también para los profesores. Los profesores muchas veces, y sobre todo los profesores universitarios, tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie, ¿no? Tenemos nuestra tecnología y decimos nuestro tesoro y tenemos nuestro PowerPoint y es como el Señor de los Anillos, no se lo dejamos a nadie, no. Implica también que los profesores seamos capaces de trabajar en colaboración con nuestros propios compañeros, ¿eh? Y ojo, el aprendizaje colaborativo es el más bonito, pero inconmensurablemente el más difícil de llevar a cabo, ¿eh? Porque requiere una nueva actitud, requiere mayor esfuerzo por parte del estudiante y desgraciadamente todo el mundo vamos sabiendo, y ayer hubo una serie de voces que salieron a la calle en España, lo que en un momento empieza a pasar en las aulas con tantos alumnos y con, digamos, la disminución de número de profesores. Pero esto que queda muy bonito, pues para llevarlo a cabo, pues tiene también una serie de obstáculos que tenemos que ser conscientes, y si no somos conscientes, pues nos vamos a equivocar. Y yo les he puesto ahí 3 obstáculos fundamentales. Yo creo que el primer obstáculo es que esto exige mayor esfuerzo cognitivo y mayor implicación en el aprendizaje por parte del estudiante. Para el estudiante, el sistema más fácil de manejarse es en una escuela totalmente postindustrial, aunque la critique. ¿Por qué? Porque las reglas del juego están totalmente claras, ¿eh? Yo te mando unos papelitos, tú me los repites y en función del grado de semejanza vas a obtener la calificación. Pero ya trabajar con el estudio de casos, trabajar con el método de proyectos, trabajar con analíticas de aprendizaje, tener que crear un vídeo, un podcast de audio, tener que interaccionar en círculos de aprendizaje y demás, eso queda muy bonito, pero eso, digamos, el aprendizaje no está tan cierto. Ojo, si mantenemos la idea de que aprendizaje igual a capacidad mnemotécnica de recuerdo de la información, y por tanto lo primero que se requiere es un alumno que tenga que estar más implicado, ¿eh? Y el que tenga que estar más implicado muchas veces es también consecuencia de la concesión del propio proceso de aprendizaje que tenemos los profesores. Y me explico. Se ha hablado mucho sobre que entre los profesores y los estudiantes hay una brecha digital. Yo creo que eso es erróneo. Yo creo que ni Perkin hoy en día defendería esa concesión de nativos, bueno, ni la defendería ni la defiende la concesión de nativos y emigrantes digitales, ¿eh? Ni ellos son tan oriundos ni nosotros somos tan extranjeros, y la prueba es que muchos de los desarrollos tecnológicos las hacemos las personas pues que ya tenemos cierta edad, y se empieza a utilizar otros conceptos como es el concepto de residente y visitante en la red, ¿no? Ya no es tan importante lo que en un momento determinado uno tenga la capacidad instrumental, sino lo que es capaz de en un momento determinado de hacer, ¿no? Pero si no hay una brecha digital, yo lo que sí creo que hay es una brecha cerebral. Y me explico. Las tecnologías lo que nos van dando son, a través de sus sistemas simbólicos, nos modifican lo que pueden ser nuestros estilos cognitivos de procesamiento de la información, nuestros estilos de aprendizaje y demás, ¿no? Unos alumnos que en su momento determinado han estado aprendiendo desde el principio con tecnología multimedia, con tecnología interactiva y con tecnología puramente hipertextual, tienen sus estructuras cognitivas diferentes a nosotros que hemos aprendido con, digamos, medios completamente lineales, como pueden ser los libros de texto o todos los que emanan de la galaxia Gutenberg. Eso hace que muchas veces resulte complicado mantener la atención en aulas de 1 hora
hora o 2 horas, como hay muchos módulos en la formación universitaria. Y eso yo lo voy notando. E incluso lo voy notando muchas veces, fíjense ustedes, cuando uno salta al charco y se va a Latinoamérica, donde todavía la influencia mediática pues no es tan grande. Me refiero a uso cotidiano de las tecnologías, como en un momento determinado ya pasan nuestra cultura occidental. Y claro, en esa brecha cerebral los profesores también tendremos que asumirlo. Se habla de que los alumnos tienen una capacidad de multitarea, se habla que los alumnos tienen una capacidad más hipertextual de organizar y de bloquear la información. Hay sus mitos sobre eso también, pero no es el tema de esta intervención. Pero lo que sí tenemos que tener claro, que procesan la información de manera distinta a como en un momento determinado personas que hemos aprendido con tecnologías lineales y no hipertextuales, pues tenemos esa estructura. Y creo que también otra de las cosas necesarias es tener una competencia digital. Y cuando me refiero a una competencia digital, por parte del profesor y por parte de los alumnos, y ahora diré por qué por parte de los alumnos, me refiero no a una competencia meramente instrumental, sino una competencia digital de saber localizar información, saber evaluar esa información y saber adaptarla al problema de comunicación o al problema de investigación o al problema educativo que a mí me ha puesto el profesor para que yo adquiera unas competencias específicas. Nosotros en su momento hicimos una investigación sobre el uso de e-learning en las diferentes universidades andaluzas. Julio y la gente de Málaga colaboró en ella. Y había diferentes tipos de diseño, y uno de los diseños era el ver aquellos profesores que en sus diferentes universidades eran considerados como profesores de buenas prácticas, preguntarles qué es lo que hacían con los alumnos, preguntarles qué problemas tenían, preguntarles cómo, que nos dejaran ver los materiales que diseñaban, cómo lo hacían y demás. Y una de las cosas que nos decían muchos profesores, independientemente de la universidad pública a la que pertenecían, es que se habían equivocado y pensaban que los alumnos sabían manejar la plataforma, precisamente por esa concesión de nativos y emigrantes digitales. Y sí es cierto que sabían entrar, pero después no sabían cómo desde un punto de vista educativo tenían que manejar ese tipo de herramientas. De ahí que esa competencia digital yo creo que sería una cuestión importante. Y otra, yo creo, diseñar los materiales de forma diferente a cómo en un momento determinado nosotros lo hacemos, en la formación en e-learning, ¿no? Donde seguimos haciendo mucha información de tipo texto plano y donde agarramos el documento en Word, lo pasamos en PDF o HTML y ya lo subimos y creemos que estamos haciendo formación virtual y lo único que estamos haciendo es utilizar un mecanismo diferente de transmitir la información. Pero miren ustedes, y con esto yo termino, si estamos hablando de e-learning 2.0 y de un cambio de actitud, posiblemente lo que necesitemos sean profesores más innovadores. Y ojo, nos van a seguir pagando cada vez menos y nos van a pedir que hagamos muchas cosas. Muchas gracias por su atención y ya tienen ustedes la página web donde nos está la duda. Muchas gracias, profesor Cabero. Pasamos al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta que quieran formularle al profesor Cabero? Por aquí. Hola, buenos días. Yo vengo de secundaria y has hablado de e-learning, pero si hubieras quitado la E y ya lo hubieras dejado en el learning, creo que todo lo demás prácticamente hubiera servido igual. Sí. Y creo que la clave y el problema sigue siendo la evaluación. Que cuando consigues en secundaria que un profesor les diga a los alumnos, va, juntemos mesas, coged los portátiles y vamos a hacer una wiki, acabamos la wiki y vale, ahora separaréis las mesas, sacaréis un boli y un papel y haremos un examen, ¿no? Y el problema es cómo romper eso, ¿no? Es la gran lucha que seguramente tenemos en secundaria, ¿no? Cómo romper el tema de la evaluación.
Como yo le he dicho, y usted bien dice, es el gran tema que nos queda por resolver en este tipo de formación puramente virtual. Y es tan complicado que le voy a poner un ejemplo. Cuando en su momento yo coordino una colección de libros de tecnología educativa, y le encargué a un profesor verdaderamente experto en la formación virtual en España que hiciera un libro sobre la evaluación en e-learning. Llevo 3 años esperándolo, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque él me lo dice, Julio, todavía no hay grandes referencias. La única forma es que en un momento determinado el profesor se empieza a acostumbrar a que pueda haber modelos de evaluación por pares por estudiantes, se pueda a que la evaluación se refiere a que el alumno tenga que resolver problemas muy específicos y sobre esos problemas venga la calificación, etcétera, etcétera. Y así todo también es completamente difícil. Le voy a poner un ejemplo mío del comienzo de curso. Un alumno, cuando yo le presento toda la parte y de esto y tal, pum, 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 y llega un alumno que además yo al principio me quedé un poco sorprendido y ahora es uno de los mejores alumnos que está todo el día en clase, participa, hace cosas. La primera pregunta que me dijo es si yo iba a poner un no examen. Y al principio no lo entendía. ¿Cómo que un no examen? Y a lo que me estaba diciendo era si yo a lo largo del curso de mi programación tenía previsto que en un momento determinado, le iba a poner un examen para que supieran, se acostumbraran al tipo de examen final, pero que ese no examen era porque no le valía para la calificación final. Yo creo que estamos haciendo muchas innovaciones educativas en todos los sistemas, en todos los niveles educativos, pero seguimos evaluando de la misma forma. Y además, desgraciadamente, el alumno cada vez se va encerrando él mismo en modelos tradicionales de formación. Los alumnos de universidad, yo nunca realizaba pruebas objetivas de lesión múltiple. En mi universidad, por los estatutos que hay, por la normativa de examen y demás, el examen tiene que estar, lo que sea, tiene que estar consensuado con los estudiantes. Los estudiantes me imponen la realización de una prueba de lesión múltiple. Cuando yo cojo y le digo la asignatura y le digo, bueno, y además hay que leerse un libro, bueno, el primer día de clase se forma un tiberio. Cuando ven que no me bajo del burro, la segunda pregunta es ¿cuántas páginas tiene ese libro? Es decir, cuidado que estamos haciendo muchas innovaciones, pero la acción formativa pedagógica es cada vez más tradicional por parte de los estudiantes. A mí otra de las preguntas que me hacen los estudiantes es si yo voy a dejar el PowerPoint en la copistería. Y yo digo, no. El PowerPoint es una cosa para que a mí me sirva guiarme, pero no para que usted aprenda. Usted tiene que aprender a través de bibliotecas, sean analógicas, sean virtuales, tal. Yo coincido con usted. Y, por ejemplo, ahora le hablo de la evaluación por pares. Como usted sabe, la evaluación por pares es una de las metodologías que se está utilizando en los MOOC como elemento en los cursos estos masivos abiertos como elemento de evaluación. Son completamente críticas por los estudiantes. Y los estudiantes piden que les sean evaluados por un profesor. Las primeras investigaciones que se están llevando a cabo sobre esos MOOC abiertos. Yo creo que ahí la única forma es buscar modelos diferentes de evaluación. Pero claro, eso tiene un problema. Es que en el otro lado el alumno sabe perfectamente de dónde le sale el 8 y en estos modelos el 8 no le sale. Y estamos pasando a modelos de formación lo más tradicional y muy pedido por parte de los propios estudiantes. Y les digo mi experiencia. Yo siempre hacía muchas cosas, muchas actividades y había una prueba abierta, de una serie de preguntas abiertas. Los alumnos ya me llegan a señalar no solamente si hay un manual de la asignatura, que lo tiene que haber, sino cuáles son los temas concretos que para ese manual en un momento determinado van a caer preguntas para el examen. O sea, ¿por dónde viene? La verdad no lo sé, pero yo... Les hemos en los ciclos ya, los cursos finales de primaria, en secundaria, se les ha metido ya tanto el tema de la nota que cuando tú planteas una actividad, lo primero que te pregunta la mano es, ¿esto cuenta para nota? Sí, no. Vamos, es la primera pregunta que te hacen. Pero no solamente esa pregunta. Yo no recordaba que un alumno fuera a un examen para ver si de un 8,5 pasaba a un 8,7. Y se dan casos, ¿eh? Es
Ya no hay... O sea, yo creo que ahí... Yo decía el otro día, charlando con unos profesores en una acción formativa en Alicante, que tenemos que repensar la educación. Yo creo que si posiblemente tenemos una ventaja ahora, con todo el caos que hay, es que tenemos que repensar cosas que hemos hecho nosotros. No me refiero irnos a periodos oscuros de educación, cuidado. Me refiero a repensar lo que estamos haciendo, porque están llegando los alumnos con el periodo oscuro. Y además, con unas exigencias, si no, mire usted, ¿cuáles son esto, y al final, la nota, ¿cómo la saco? No, es que hay que... No, mire usted, esto, ¿cómo repercute para la nota? Yo una de las cosas que hago es que les pongo... pueden hacer un trabajo voluntario de una serie de monografías y lo utilizo como elemento corrector. Y siempre, bueno, ¿eso de elemento corrector qué es? Mire usted, muy simple. Si usted en un momento determinado tiene un 4,9, que de acuerdo con la normativa de evaluación de la Universidad de Sevilla es suspenso, y usted ha hecho la monografía y la monografía tiene cierta coherencia, yo le pondré un 5, como un 5. Si lo estoy utilizando como elemento correcto. No, pero eso no lo va a apuntar usted sobre Dios y va a ser la media, no. O sea, yo creo que hemos hecho modelos verdaderamente sumatorios. ¿De dónde viene? Posiblemente usted esté aportando una cuestión muy significativa. Le hemos metido tanto la nota que cuando llega la nota el alumno no entra para aprender, sino entra para aprobar. Y eso creo que puede ser absolutamente necesario hacer una reflexión. Cuando yo era estudiante de la facultad, algún profesor llevaba algún pope, por decirlo entre comillas, y allí los alumnos íbamos voluntariamente a ver ese señor que estábamos leyendo que nos estaba contando, que quién era físicamente, como sea. Algunos eran verdaderos petardos y otros eran verdaderamente personas interesantes, lo mismo que ocurre ahora. Ahora, un compañero en mi universidad, yo siempre hablo de mi universidad, trae a alguien y tenemos que estar allí de floreros más de uno. Y nos llama, es que ha venido este tío y está solo. Y vamos nosotros de floreros. Conclusión, ya la gente casi no trae a nadie. Es decir, yo creo que reflexionar sobre lo que hemos hecho en la enseñanza me parece que no vendría mal. Y una de las cosas, y yo antes decía que en los tiempos líquidos en los que estamos, yo creo que una de las teorías que puede explicar lo que puede pasar es la teoría del caos. Hay algunas personas que tenemos la suerte de poder viajar a Latinoamérica. El comportamiento de un alumno en Latinoamérica es completamente diferente al comportamiento de nuestros alumnos en nuestras universidades. Allí tú tienes que decirle ya, mira, déjame, porque es un bombardeo constante, y aquí, a la mínima de turno, a ver si termina este ya y aprovechamos 5 minutitos, y si es ya por la tarde nos tomamos la cerveza antes. Que no digo que no haya que hacerlo, porque evidentemente hay que favorecer esas empresas nacionales, ¿no? Pero me parece que coincido plenamente. Yo creo que hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo en la enseñanza, yo creo que sería verdaderamente útil y verdaderamente interesante. Y lo que es peor, las tecnologías que estamos utilizando están sirviendo más para favorecer modelos bancarios de educación, como diría Pablo Freire, que modelos completamente innovadores. Bueno, no me quiero extender más en el tema, pero coincido plenamente. Creo que sigue siendo el problema, y ha visto usted que yo lo he dicho 2 veces. Y sinceramente no tengo respuesta, porque sí creo que tenemos que ver esto desde una perspectiva global. Si hay otra pregunta, voy a contestar más rápido, se lo garantizo, porque si no, mis compañeras no les voy a dejar tiempo para hablar. Y están ansiosas por subirse aquí a la mano. No, sí. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta a la 1? ¿Alguna pregunta a las 2? Pues muchas gracias por estar aquí a las 9 de la mañana, porque son ustedes unos benditos. Muchísimas gracias, profesor Cabrera.